En cuanto a este tema de los honorarios, no debemos olvidar que un tribunal puede entrar a examinar la razonabilidad de los honorarios y que en ese examen que hace el tribunal puede encontrar una excesiva onerosidad y que si lo hiciera, que encontrara una excesiva onerosidad en que alcance dimensiones de mala fe, entonces el tribunal va a estar justificado, nos ha dicho el Tribunal Supremo, en intervenir, en hacer uso de su intervención moderadora y cambiar entonces el monto de los honorarios y llevarlos a algo que entonces no sea irrazonable. De otra parte, el Tribunal Supremo nos ha dicho en su jurisprudencia recientemente que las organizaciones tienen derecho constitucional a asociarse con el fin lícito y legítimo de procurar asistencia legal y que esa asistencia legal puede ser de forma asalariada o mediante contratos de iguala o costeados por la entidad. Este sería, por ejemplo, el caso de entidades que agrupan personas que se dedican a la misma línea de trabajo y que al unirse buscan entonces obtener beneficios para todos los miembros de esa agrupación y conseguir tarifas especiales para dichas personas a la luz de el número de asuntos o casos que puede generar esa entidad que tiene un número significativo de miembros. Pasemos ahora al tema de los honorarios contingentes. Contingente quiere decir que el abogado cobra si el cliente gana el caso y que el abogado no cobra si el cliente no gana el caso. Es decir, es un honorario que depende de una contingencia, de algo que puede suceder o puede que no suceda. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que el abogado pueda cobrar sus honorarios? Que el cliente gane el caso. Los honorarios contingentes no fueron bien vistos en el pasado en la profesión porque supongamos un abogado que está trabajando por años y años y de momento piensa que se está acercando el final del caso y no va a prevalecer, no va a ganar y que por lo tanto no va a cobrar nada después de todos estos años de trabajo, que eso podría, ese arreglo de honorarios contingentes podría empujar, tentar al abogado a llevar a cabo actos ilegales o antiéticos al final de ese caso con el deseo de que el cliente ganara el caso para así él poder cobrar. Pero en la profesión legal nos dimos cuenta de que hay situaciones en las que si el cliente no puede llevar un caso mediante honorarios contingentes, con toda probabilidad, a menos que alguien lo represente gratuitamente, alguna entidad, pues no va a poder llevar su caso. Una persona, por ejemplo, sin hogar, una persona sin medios económicos, si no hay honorarios contingentes y va donde el abogado para que lo represente y el abogado le dice, pues yo te cobraría $5,000 por este trabajo, la persona obviamente no le puede pagar al abogado, pues se tiene que ir para su casa y olvidarse de acudir al sistema judicial para obtener el resarcimiento al cual piensa que tiene derecho. Así que se abrió la puerta para los honorarios contingentes para unos casos en los que sean convenientes, como en este caso de la persona que no tiene medios, sean convenientes para el cliente o que el cliente los prefiera luego de haber sido debidamente orientado por el abogado en términos de todas las consecuencias que puede generarse a lo largo del camino en este tipo de
casos. En el ámbito penal, los honorarios contingentes están totalmente prohibidos. También nos ha dicho el Tribunal Supremo en su jurisprudencia que los honorarios contingentes no se permiten en los casos de divorcios. Como sabemos, además de los honorarios contingentes, hay otra forma de establecer honorarios por parte de un abogado y su cliente. Puede ser un honorario por hora, digamos $100 la hora. O puede ser una suma fija. Pues yo te llevo este asunto, yo te represento por $10,000, por ejemplo. Una cantidad fija. Pase lo que pase, tome el tiempo que tome. Nos preguntamos entonces, ¿se puede combinar el honorario, digamos, por hora con el honorario contingente? El Tribunal Supremo nos ha dicho que sí. Un abogado pudiera decir, pues yo te voy a cobrar $100 la hora más 1% de lo que se decida por el tribunal al final del caso. Este modelo se utiliza más en los casos en los que el cliente es el demandado. Por ejemplo, el abogado pacta $100 la hora más el 10% de lo que el cliente deje de pagar por sentencia de lo que el demandante pedía en su demanda. Si el demandante pedía $100,000 y el cliente terminó pagando 50,000, perdió, pero terminó pagando 50,000, entonces el abogado le puede haber pactado $100 la hora más el 10% de lo que dejó de pagar. Dejó de pagar 50,000 porque en la demanda se pedía 100,000 y la sentencia es por 50,000. Entonces, pues el abogado tiene derecho al 10% de lo que el cliente dejó de pagar que se pedía en la demanda, 10% de 50,000, pues sería entonces $5,000 adicionales a los que ya haya estado cobrando a base de la tarifa de $100 por hora. Aplican los criterios de razonabilidad de los cuales hablamos en el video anterior relacionados con los honorarios contingentes. La contestación es sí. Por ejemplo, en un caso el Tribunal Supremo nos dijo que en un asunto que tenía que ver con la impugnación de la capacidad de un heredero testamentario, un pacto de honorarios contingentes del 50% era un pacto que hiere el sentido de lo justo y da a la profesión visos de ser un negocio. En el video anterior les mencioné que en el Código de Ética no hay un listado con tarifas que un abogado puede cobrar. En el caso de los honorarios contingentes, existe una ley que dispone que un abogado no puede cobrar al representar a una persona en una acción de daños y perjuicios una cantidad que exceda el 25% del producto final de la sentencia, transacción o convenio si el cliente es menor de edad o incapacitado mental, o el 33% del producto final de la sentencia, transacción o convenio si se trata de cualquier otro cliente. Ahora bien, en el caso de los menores de edad o incapacitados mentales, el tribunal puede, dice la ley, autorizar el cobro de honorarios contingentes hasta un 33% si el abogado así lo solicita y presenta justificación para ello. Es importante destacar que todo convenio o acuerdo que exceda estos porcientos que les acabo de mencionar, que intente evadir estas limitaciones, hace que sea nulo dicho acuerdo y que no tenga valor alguno. Así que una abogada o un abogado que pacta con un cliente 33.3%, a manera de ejemplo,
pues haría un convenio nulo porque excede el 33%, que es lo que permite la ley. Veamos ahora la figura de quantum meruit, que en latín significa tanto como se merece. En la jurisprudencia del Tribunal Supremo tenemos varios casos, varios ejemplos en los que se utiliza esta figura. El primero de ellos: ¿puede un abogado que representa a un demandante bajo el pacto de honorarios contingentes y que no termina su gestión, no lleva el caso hasta el final porque el cliente le pide que desista del caso, tener derecho a que se le compense? Él no acabó el caso y él cobraba bajo honorarios contingentes si el cliente ganaba el caso, pero el caso no acabó. ¿Por qué no acabó? Porque el cliente le dijo, desiste. El Tribunal Supremo dijo que en estos casos el abogado sí tiene derecho a una compensación razonable por los servicios prestados a la luz de esta doctrina de quantum meruit. En otro caso, el Tribunal Supremo se enfrentó a la siguiente pregunta: ¿tiene un abogado derecho a ser remunerado por los servicios prestados previos a su renuncia de la representación legal de su cliente, si dicha renuncia fue antes de haber culminado la gestión profesional para la cual fue contratado? No acabó el caso no llegó al final con ese abogado. La contestación, dice el Tribunal Supremo, es que tendrá derecho a los honorarios profesionales si demuestra que hubo justa causa para su renuncia. La existencia de justa causa se determina, según el tribunal, caso a caso por los tribunales. En otro caso, una abogada contrató con un señor honorarios contingentes de 20% de lo que el señor recibiera de su liquidación de gananciales. Durante el proceso, el señor falleció. El Tribunal Supremo resolvió que la abogada tenía derecho a que se le pagara, se le compensara bajo la doctrina de quantum meruit. Por otro lado, es importante señalar lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico a los efectos de que son nulos y contrarios al orden público todos los contratos o convenios en que trabajadores o empleados se obliguen directa o indirectamente a pagar honorarios a un abogado en caso de reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra sus patronos bajo la legislación laboral local o bajo la legislación laboral federal, o al amparo de algún convenio de naturaleza individual o colectivo. En estos casos, de prevalecer el empleado, será el tribunal el que establecerá el monto que el patrono debe pagar entonces al abogado. Es decir, son un tipo de honorarios contingentes, pero que el abogado no puede cobrar nada. Así, por ejemplo, que no sea de esta forma que establece la ley. Así pues, el Tribunal Supremo ha dicho que, por ejemplo, no se puede cobrar un retainer fee y honorarios contingentes de 33 1/3% en una reclamación laboral que prohíbe a los abogados recibir compensación alguna por parte de un empleado con relación a reclamaciones laborales. Así pues, es nula una cláusula, dicho el Tribunal Supremo, en un acuerdo patrono-empleado, mediante el cual el empleado renuncia a honorarios de abogado. Y finalmente les menciono que el Canon 24 establece que los honorarios concedidos en una sentencia del tribunal, que bajo el título o nombre de honorarios de abogado, no son para el abogado, son para el cliente, y el abogado no debe reclamarlos para sí sin autorización expresa del cliente. Tampoco debe el abogado renunciarlos sin autorización expresa del cliente.